Hola, estamos en Generación N, voces que construyen el futuro. Y el futuro se ha construido y se sigue construyendo también, muy especialmente, desde las empresas públicas. Hoy nos visita un investigador, doctor en historia, de una larga trayectoria en la investigación de las empresas en general y de las públicas en particular, Marcelo Ruggier. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, acá tenemos tu libro, Empresas Públicas, tu reciente libro, que escribiste junto a Lucas Iramaín, Empresas Públicas y Estado Empresario en la Argentina, 1810-2020. Qué oportuno, ¿no? Sí, sí, creo que siempre es oportuno hablar de las empresas públicas y del papel que ha tenido el Estado empresario en la Argentina, pero bueno, hoy por hoy es un tema de discusión, es un tema de debate, es un tema de debate en el Congreso, con la ley de bases y esta idea que hay de privatizar las empresas públicas, que no son tantas, ya a esta altura, pero digamos, siempre aparece o reaparece dentro de las perspectivas liberales o neoliberales la idea de que el Estado está sobredimensionado y que las empresas públicas son ineficientes per se, digamos, ¿no? Acá tenemos en la portada del libro, de Ediciones Siccus, tu libro, tu último libro en colaboración con Lucas Iramaín, eh, varios logos, ¿no? Tenemos fabricaciones militares, SEGVA, INTI, RTA, TELAM, SBA, Entel, INTA, Vialidad Nacional, YPF, Comisión Nacional de Energía Atómica, ARSAT, Gas del Estado, EUDEVA. Algunas de las que te mencioné ya no son empresas públicas hace tiempo. De las que perdimos, de las que perdió el Estado argentino, por lo tanto todo el pueblo argentino de alguna manera, ¿cuál te parece que fue la más dramática desde el punto de vista económico? Si vale el término dramático, ¿no? Bueno, hay, claro, muchas de estas empresas que vos mencionabas ahí, que están en la tapa del libro, cumplieron un papel decisivo, significativo en determinado contexto histórico y tiene que ver básicamente con el momento en que surgen y las necesidades por las cuales surgen las empresas públicas, que esto lo podemos charlar, que no siempre son cuestiones de tipo ideológicas ni posicionamientos necesariamente políticos, sino que responden a determinadas condiciones sociales, a determinadas demandas, situaciones de mercado, etcétera, ¿no? Pero hay algunas muy emblemáticas allí vinculadas a el proceso de industrialización de la Argentina, ¿no? Y en particular algunas que estuvieron bajo la órbita militar, ¿no? Es decir, hay algunos estudiosos que han mirado las empresas públicas y han destacado la importancia que tuvieron las empresas públicas en su relación con las empresas privadas y dentro de estas las empresas vinculadas al sector militar o a los intereses inicialmente del sector militar. Una de ellas, por ejemplo, es Somisa, ¿no? Somisa fue una gran empresa estatal, una gran empresa siderúrgica, cuyo proyecto es desde los años 40, vinculado a Savio. Empezó a producir en los años 60 durante la experiencia de Frondizi y se transformó en la principal empresa industrial de la Argentina, ¿no? Y esto fue claramente un motor generador de crecimiento económico y de desarrollo y acompañó una etapa de crecimiento económico y desarrollo de la Argentina. Entonces teníamos YPF y abajo Somisa como las dos grandes empresas estatales. YPF en un momento fue privatizada y luego otra vez quedó en manos del Estado. Hoy se discutió también ahora en estos tiempos su privatización o reordenamiento, etcétera. Y Somisa no, Somisa directamente fue privatizada y quedó en manos de un grupo económico local, ¿no? Pero dentro de ellas, claramente ese es un ejemplo de una gran empresa que tuvo un papel muy significativo en la historia argentina y que dejó de ser, en todo caso, pública, ¿no? Hay muchas otras, claro. Sí, sí, hay muchas. Y precisamente Somisa fue un ejemplo, un mal ejemplo, a mi entender, de la privatización de algo que no debía haber sido privatizado, o al menos de la forma que se hizo, y que terminó también siendo, si no me equivoco,
perdón el término, ¿no? Pero la tumba de una referente de las privatizaciones, como fue María Julia Alzogaray, ¿no? Que terminó presa, fue una de las pocas funcionarias de ese gobierno privatizador que terminó presa por causa de corrupción. Ella fue la encargada, ¿no? Así es. De privatizar Somisa. Yo recuerdo en lo personal, estudié industrial en el Otto Krause, íbamos a San Nicolás o a los astilleros Río Santiago, pero puntualmente me acuerdo de los enormes hornos de fundición de Somisa, ¿no? Y lo que eso significaba para el desarrollo, lo que significaría para el desarrollo nacional, tenerlo como un recurso de todos, un recurso del Estado. Pasando la hoja, frente a esta ola privatizadora nuevamente, esta historia que se repita permanentemente de idas y vueltas, cómo desde la política, que es la única forma civilizada que tenemos de poder transformar la realidad o llevarla donde sería, digamos, el punto de partida para una mayor felicidad del pueblo, un mayor bienestar del pueblo. ¿Qué puede hacer la política para evitar, o qué podemos hacer los militantes políticos para evitar que esta ola privatizadora termine con otras de las joyas del patrimonio nacional? Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Que está vinculada a su respuesta o su resolución, como vos bien decís, a la dinámica política, ¿no? De la Argentina. En principio, está claro que cuando hay ideas o aplicación de políticas liberales o neoliberales, hay una avanzada muy fuerte respecto a la participación del Estado en general en la sociedad, y esto se lleva puesto también de algún modo a las empresas públicas y a todos los mecanismos de intervención que ha tenido el Estado para estimular el desarrollo de las actividades productivas, sean a través de las empresas públicas o de las empresas privadas también. Por eso nosotros hablamos en el libro de un Estado empresario, ¿no? Es un Estado que lleva adelante emprendimientos o genera mecanismos para el desarrollo de emprendimientos también de los particulares o del sector privado, y no solo a través de sus propias empresas. Y luego hay otras agencias, ¿no?, estatales, que cumplen de algún modo con ese tipo de funciones. Pero en algún momento, obviamente, por ejemplo, durante la dictadura militar, está claro que la aplicación de esas políticas tendieron a limitar el papel de las empresas públicas, y ahí hubo resistencias, más allá de una orientación general. Tampoco es que se privatizaron una gran cantidad de empresas durante la dictadura militar. Esas resistencias estuvieron por actores sociales específicos en ese contexto, entre ellos también, obviamente, los militares, o digamos porque hubieran generado desocupación y conflicto social que en ese contexto la dictadura, más allá de su política represiva, pretendía evitar, ¿no? No obstante, luego de, sobre todo, la crisis hiperinflacionaria, la crisis del gobierno de Alfonsín a fines de los años 80, llevó otra vez a un cuestionamiento muy fuerte de la participación de las empresas públicas y del Estado en general, y a una delegitimación social, ¿no?, fuerte también de esas empresas públicas. Recordemos las machaconas insistencias periodísticas de, por ejemplo, Neustad respecto a lo mal que funcionaban las empresas públicas. Y es cierto que algunas empresas públicas funcionaban mal, ¿no? Pero esto no quiere decir que necesariamente debían ser eliminadas o cerradas, ¿no?, sino en todo caso reacondicionadas y transformarlas en empresas con mayor eficiencia, ¿no?, que es generalmente un poco el parámetro que se mide, ¿no? Es decir, siempre se está discutiendo, bueno, las empresas públicas son ineficientes versus a las empresas privadas que son eficientes, o que el mercado, digamos, es eficiente, ¿no? Sin embargo, si uno mira un poco lo que sucedió precisamente después de
de la dictadura militar para acá, el lento crecimiento de la economía argentina está asociado a también una pérdida de participación de la intervención estatal y de las empresas públicas. Entonces, digo, ese argumento no sería válido. Pero volviendo un poco a la idea, en los años 90 ganó esa legitimación y se avanzó fuertemente en la privatización de empresas durante el gobierno de Menem, y ahí las respuestas fueron también muy acotadas o limitadas en un contexto de resquebrajamiento social, de mayor desocupación, etcétera, ¿no? Y hubo alguna recuperación post-crisis del 2001 con un reposicionamiento de algunas empresas públicas dentro de un proyecto obviamente diferente. Pero recordemos que otra vez con el gobierno de Macri hubo una avanzada en ese sentido respecto a las empresas públicas, y ahora nuevamente con el gobierno de Milei. El tema es que, insisto, hay como una batalla cultural atrás, ¿no? Muy fuerte respecto al papel de las empresas públicas, más allá de esos péndulos. Y eso está asociado a esta idea de que el Estado es un mal emprendedor, ¿no? Entonces es muy importante dar batalla allí. Este libro, en definitiva, también de algún modo presenta una historia que permite rediscutir esa idea. De no asociar a la empresa pública con la mala administración o la ineficiencia, o de asociar a la empresa pública con las posibilidades de generar crecimiento y desarrollo. Por supuesto, después habrá resistencias puntuales si se cierra una empresa pública, digamos una acción gremial, social, etcétera. Pero para que la sociedad acompañe ese proceso debe estar en un contexto mayor, me parece, de recuperación de la legitimidad de la empresa pública como un actor válido para el conjunto social, ¿no? Cuando hablamos de las grandes potencias, por ejemplo, y de uno de los avances más necesarios para la humanidad en esta etapa, como es la carrera espacial, o sea, 8.000 millones de habitantes en un planeta devastado por el mal uso de los recursos naturales, va a requerir en algún momento una solución a esa problemática que no sea la eliminación de la población y que sea expandir las fronteras de la civilización, cosa que ya están haciendo países como China, lo ha hecho los Estados Unidos, en su momento la Unión Soviética, y continúa hoy bajo la órbita de lo que es la Federación Rusa. En los tres casos, la carrera espacial proviene de empresas estatales, a partir de las cuales se generó una enorme cantidad de proveedores y nuevas empresas privadas, como la que acaba de lanzar Elon Musk, que sin el Estado no hubieran sido posibles. Y esto, llevado a muchos otros terrenos, la exploración, los medicamentos que no son rentables por la escasez a veces de demanda, en las enfermedades raras. ¿Cómo hacemos para comunicar todo esto y hacérselo llegar al gran público con la contundencia que tuvo, como bien dijiste, Neustadt en su momento, en la dirección opuesta, ¿no? Bueno, es muy interesante lo que planteas, porque creo que ya hay una comprobación empírica muy fuerte y hay una discusión teórica a nivel internacional respecto al papel, el rol que cumple el Estado para la promoción del desarrollo de este tipo de iniciativas, sobre todo en áreas estratégicas. La espacial es una. Bueno, los trabajos de Mazzucato, de Mariana Mazzucato, respecto a Internet, digamos, etcétera, ¿no? Que son iniciativas que tienen desarrollos en sectores estatales, científicos estatales, militares en muchos casos, y otros en el aparato del sistema científico nacional, ¿no? Por eso es clave en esto, por ejemplo, vincular los desarrollos científicos, la apuesta a la ciencia, el CONICET, todos los organismos científicos que hoy también están
vapuleados precisamente dentro de este contexto más general de cuestionamiento del Estado, ¿no? Entonces, digo, no solo es la empresa pública, sino todo lo que está vinculado en definitiva al Estado que permite generar conocimiento que luego se traslada al sector privado y genera el desarrollo, ¿no? Esas sinergias que permiten entender los procesos de desarrollo. Así que me parece que allí en ese plano, bueno, mostrar precisamente los impulsos que se han generado desde las empresas públicas o desde los mecanismos estatales para determinados desarrollos en ciertos contextos históricos, etcétera, es un aporte para rediscutir a veces esos discursos tan ramplones, digamos, simplistas que presentan esta idea de que el Estado no funciona, de que el Estado no aporta, etcétera. Para no hablar de situaciones concretas como hubo, por ejemplo, a nivel mundial y en la Argentina también respecto a la pandemia, o las respuestas que hubo a nivel mundial de mayor intervención del Estado frente a la crisis económica mundial que se abrió a partir de 2008. Entonces, parece que estamos discutiendo cosas de otro mundo, digo, ¿no? Hoy en día la empresa pública está siendo muy revalorada y la participación del Estado muy revalorada, e incluso las políticas asociadas al desarrollo, las políticas industriales en los países europeos, en los propios Estados Unidos, están a la orden del día, y acá estamos discutiendo, no sé, el liberalismo versus el socialismo que no es una discusión real, digamos, o no es la discusión válida para pensar en el desarrollo de la Argentina. Si vamos al presente, si venimos al presente, o al pasado, quizá, más allá de que transcurran estos días, ¿hay algún ejemplo de que la filosofía, la teoría anarcocapitalista haya servido para el desarrollo de algún marco teórico que propenda a la mejora de la productividad de las empresas? No, en realidad, digo, como experiencia histórica concreta no encontramos la aplicación de este tipo de ideas, ¿no? Por eso es como una experiencia muy única de la Argentina. Por supuesto, políticas liberales o neoliberales hubo en muchas partes del mundo, y también las tuvimos en la Argentina y en otros países latinoamericanos, pero no, digamos, con el extremo que se presentan hoy estas ideas, ni con esas justificaciones teóricas, ¿no? Entonces digo, no hay una experiencia concreta que uno pueda decir, bueno, en realidad la aplicación de estas políticas dio tales resultados. Generalmente uno dice, bueno, la aplicación de las políticas keynesianas o heterodoxas tuvieron estos resultados y tuvieron estos problemas, y uno puede comprobarlo históricamente, ¿no? En determinados contextos, como respuesta, por ejemplo, a situaciones donde predominaba el libre cambio, donde predominaban las ideas liberales, pero siempre atrás de esa aplicación de políticas liberales estaba de algún modo, como recién lo planteabas vos, la mano del Estado, ¿no? Apoyando en los desarrollos científicos, etc. Una interpretación extrema como se presenta en la idea narcocapitalista o de este liberalismo extremo no tiene consistencia histórica concreta, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una experiencia absolutamente inédita y probablemente destinada al fracaso. Si tuvieras que elegir, Marcelo, una empresa, un ejemplo de empresa eficiente en manos del Estado, actual o en algún periodo de nuestra historia, ¿a cuál elegirías? Bueno, yo creo que hay muchas, porque, a ver, ¿qué es lo que pensamos con eficiencia? O sea, habría que discutir un poco el término de eficiencia de una empresa pública, porque la eficiencia no puede medirse del mismo modo en términos de una empresa privada, que generalmente lo que busca, obviamente, es en altos niveles de rentabilidad, reducción de costos, etcétera. Entonces, una empresa pública que brinde un servicio público y que pueda
tener costos relativamente más elevados o que pueda no dar necesariamente ganancia en términos de la rentabilidad empresaria, puede ser eficiente. Digo, por ejemplo, cubrir, como el caso de aerolínea, con algunas rutas a determinados sectores en los cuales no llegaría de otro modo, digamos, los aviones, o no podría unir las regiones en una lógica más pensada en la soberanía nacional, por ejemplo. Entonces, por momentos, Aerolíneas Argentinas fue necesariamente una empresa eficiente, ¿no? O sea, aun cuando no diera ganancia o sus ganancias fueran limitadas, o cuando tuviera que recurrir a los aportes del Tesoro. Pero quizás YPF sea una empresa que tenga una más larga trayectoria de haber cumplido un papel significativo en el desarrollo económico de la Argentina, con sus vaivenes, porque además está muy sujeto a la dinámica política institucional, ¿no? Entonces, si uno pone al frente de YPF en contextos liberales a gente que cree que la empresa pública es ineficiente, bueno, probablemente termine siendo ineficiente y no tenga un buen desarrollo. Pero yo creo que, independientemente de los casos puntuales, hablábamos recién de Somisa, de algunas empresas que estuvieron vinculadas al sector militar. El Banco Nación ha cumplido un rol significativo durante sus 130 años de historia, llevando sucursales a las zonas más alejadas del país y brindando créditos para el desarrollo productivo, el del sector agrícola, pequeños productores, etcétera. En su momento el Banco Nacional de Desarrollo, para pensar en lo que me preguntabas antes de cuáles empresas extrañamos, digamos, ¿no? O agencias estatales extrañamos. Bueno, la Argentina liquidó su Banco de Desarrollo en los años 90 y no tenemos luego una institución que cumpla ese rol de promotor, etcétera. Obviamente tuvieron sus problemas, sus determinados contextos, pero insisto, muy ligado a los recambios institucionales que a la vez provocaban recambios en la dirección, en la gestión de las empresas. O sea, las empresas no están en el aire y su estructura burocrática también se resiente por la dinámica política institucional de la Argentina, por estos péndulos a los que hacíamos referencia antes, ¿no? Entonces hay que pensarlas en el marco de un modelo o de un esquema más general de estrategias de desarrollo. Yo creo que las empresas públicas o el Estado empresario, las actividades empresariales del Estado, hay que pensarlas dentro de una determinada estrategia. Si esta estrategia está impulsando el desarrollo económico y social, allí se enganchan con ese objetivo. Y ahora, si no hay una estrategia de desarrollo económico y social, integrador, inclusivo, etcétera, bueno, quizás la empresa pública no tenga sentido de ser, ¿no? Y sea fácilmente cuestionable, ¿no? Entonces eso es un poco lo que hay que repensar o reubicar a las empresas públicas y pensarlas en torno a su eficiencia en relación a un esquema más general de desarrollo económico. O una planificación, si querés, vinculada al desarrollo económico. Tenemos en la Argentina un ejemplo monopólico, lamentablemente monopólico, de como se dice en la jerga económica, de un unicornio. La empresa de más capitalización de toda la Argentina, que es Mercado Libre, es una empresa monopólica que ha absorbido a su competencia y que ha recibido del Estado y sigue recibiendo una serie de beneficios que, de haber sido aplicados, estamos hablando en teoría, por supuesto, de haber sido aplicados al desarrollo de una alternativa competitiva del Estado, desde Correo Argentino, por ejemplo, que algo intentó, probablemente tendríamos, en el sentido más liberal de la palabra, un mercado más sano, ¿no? Y no tan atado a la precarización que está llevando adelante, esto corre por mi cuenta, que está llevando adelante Mercado Libre, precarizando a las pymes con tasas abusivas, con condiciones abusivas, por precisamente abuso de su posición monopólica. ¿Qué pasó? ¿Por qué no podemos generar estas alternativas al monopolio, dado que no tenemos una ley tampoco antimonopolio al estilo de Estados Unidos que obligara a Mercado Libre a adaptarse a condiciones más normales de mercado?
Bueno, esa es una decisión básicamente política y debe sustentarse en, otra vez, una legitimación política, electoral, con apoyo social, etcétera. Algo similar pasó con el caso de Vicentín, es decir, si vos no tenés la capacidad para tener el control de alguna empresa que se comportó en términos privados y empresariales de una manera poco elegante, por decir algo, estás en un problema. Es decir, el Estado en algunos contextos históricos, y el caso de YPF otra vez lo plantea, en su surgimiento, en sus años iniciales, precisamente trató de atender esa situación monopólica que había con empresas extranjeras, ¿no? En la provisión de combustible. Es decir, fue una decisión política de crear una empresa que mantuviera un precio relativo y controlara, y lo hizo por muchos años, los precios de otros productores en ese mercado. Varias empresas estatales surgieron con esa lógica y con esa posibilidad. Pero otra vez, digo, en determinados contextos eso es posible y legitimado, y en otros contextos esas apuestas están limitadas por definiciones políticas, ¿no? Entonces, si de repente hay un interés en ese sentido de avanzar sobre un sector, pero la población sale a hacer un cacerolazo para defender a una empresa privada que ha estafado al Estado, tenemos un problema. Entonces yo digo, otra vez, va por otro lado, en términos de generar la batalla cultural necesaria para legitimar la acción del Estado y la intervención estatal. Marcelo, sos muy claro, sos un muy buen comunicador de las ideas que hemos leído en tu libro, que realmente es una pieza maravillosa de pensamiento y de investigación, así que felicitaciones por ello, tanto a vos como a Lucas, y te invitamos a seguir asistiendo a estos, si querés, debates o intercambio de ideas que desde el Centro Cultural Azucena, vamos a potenciar con actividades presenciales, a las cuales te vamos a invitar precisamente porque creemos que la comunicación de la importancia de la empresa pública tiene que ser no sé si una política de Estado, pero sí una iniciativa de los militantes políticos que creemos en una soberanía integral de la nación. Así que muchísimas gracias. El tiempo es tirano, la verdad que daba para seguir hablando horas, pero la vamos a continuar. Bueno, gracias a vos por la invitación, Juan Carlos, un gusto grande. Seguimos en Generación N, voces que construyen el futuro.